Señora candidata a la presidencia Marlene Alvarenga, para comenzar, le recomiendo antes leer, vertir una opinión sobre su idea de propuesta para cambiar la Constitución de la República y unir nuevamente el Estado con la Iglesia. Esta idea es claramente retorcida, carente de fundamento y sobre todo denota un alto grado de ignorancia de su parte con respecto a la historia. Le debato 3 puntos fundamentales para que tome en cuenta la próxima vez que se presente frente a una cámara y nos ofrezca algo más coherente. Punto número 1. Usted considera la homosexualidad como una aberración. Si ellas quisieran tener derechos entre dos mujeres, por decirlo, el matrimonio lésbico gay, Marlene Alvarenga está totalmente en contra, ya que es una aberración. La palabra de Dios nos prohíbe a nosotros, y el primero que constituyó al hombre y a la mujer y formó la familia se llama Dios. Por lo tanto, nosotros estaríamos en contra totalmente de aberraciones sexuales. Para comenzar, la institución de la familia y su protección es un argumento creado por las constituciones de un Estado para la protección y preservación de la familia en cuanto a su supervivencia. Para que sepa, esto es familia en realidad. En ningún momento la constitución de un Estado es creada por Dios, ya que Él no firmó ningún documento que avale este hecho y creó al hombre y a la mujer para la procreación. Si una mujer u hombre resultan biológicamente infértiles, ¿usted considera que estos son errores de Dios? O por ejemplo, si un hombre o una mujer resultan atraídos por personas de su mismo sexo, ¿cree usted que estos son también errores de Dios? Si usted considera que somos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces algo creado por Dios que no sea de su agrado, ¿lo considera usted como una aberración? Bajo este argumento, usted está afirmando entonces que Dios se equivoca. ¿Quién le ha dado potestad para hablar en nombre de Dios tan efusivamente? El hecho de hablar con tanta propiedad no me hace menos creyente que usted, solo me convierte en una persona menos arrogante y más inclusiva con quienes son diferentes a mi percepción particular. Para que entienda más sobre la homosexualidad, le dejo un pequeño cursito intensivo y puntual que le va a aclarar algunas dudas en general. Por ejemplo, en 1973 la Asociación Panamericana de Psiquiatría confirmó la importancia de una investigación nueva y mejor diseñada y suprimió la homosexualidad del Manual Oficial de Detalles a los trastornos mentales y emocionales. 2 años después, la misma Asociación Americana de Psicología promulgó una resolución apoyando esta supresión. Durante más de 25 años, ambas asociaciones solicitaron a todos los profesionales de la salud que ayuden a disipar el estigma de la enfermedad mental que algunas personas, como usted, por ejemplo, todavía asocian con la orientación sexual. Bajo este mismo contexto, le hago 3 preguntas con sus respectivas respuestas. ¿Qué es la orientación sexual? Es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. Se distingue muy fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluye el sexo biológico, la identidad sexual y también el rol social del sexo. ¿Es la orientación sexual una elección? Los seres humanos no pueden elegir ser gay o heterosexuales. Para la mayoría de las personas, la orientación sexual surge a principios de la adolescencia sin ninguna experiencia sexual previa. Si bien podemos elegir actuar nuestros acuerdos sobre nuestros sentimientos, los psicólogos no consideran la orientación sexual una elección consciente que pueda cambiarse voluntariamente. ¿Es la homosexualidad una enfermedad mental o un problema emocional? Tampoco. Los psicólogos y psiquiatras y otros profesionales de la salud mental concuerdan que la homosexualidad no es una enfermedad, no es un trastorno mental ni un problema emocional. Más de 35 años de investigación científica objetiva y bien diseñada han demostrado que la homosexualidad en sí misma no se asocia con trastornos mentales ni tampoco problemas emocionales o sociales. Punto número 2. Hablando de la misoginia. Estoy totalmente en contra de la misoginia. Es practicada mucho por hombres machistas, hombres que quieren afectar la imagen de una mujer, y por lo tanto considero que aquí tenemos que reeducar a un pueblo desde las escuelas para que podamos tener ese respeto a la figura de la mujer. Para comenzar, se dice misoginia, no misogenia. Y esta se pone en práctica gracias a las tradiciones patriarcales y religiosas que han sido impuestas por nuestra iglesia, donde la mujer no tiene un papel importante en la sociedad ni tampoco en la familia. En el momento que se elige el color femenino y masculino, por ejemplo, desde ese preciso momento ya estamos implementando la misoginia en las personas. El machismo es el fundamento esencial que promueve la misoginia y vuelvo y repito, aquel que olvida su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué le menciono la historia con la misoginia? Pues bien, me explico.
Todos los 25 de enero se celebra el Día de la Mujer Hondureña, en recuerdo a aquella jornada histórica que significó la primera conquista política de la población femenina, en la que fueron reconocidos sus derechos políticos a través del decreto número 29 en 1955. Estamos hablando 62 años atrás apenas. Fue en el gobierno de Julio Lozano Díaz cuando se aprobó el decreto presidencial que permite a las mujeres hondureñas gozar de sus derechos políticos y se les reconociera el derecho a ejercer el voto por primera vez y, por supuesto, a participar en las actividades políticas del país, logrando así ir más allá del espacio doméstico a un campo público y electoral. Antes de este proceso, ni usted ni otra persona nacida del género femenino estaba permitida votar en elecciones o participar. Y todo esto gracias a la práctica del tradicionalismo conservador promovido por las iglesias, donde la mujer no tiene derechos de opinión. Aún así, ¿usted quiere cambiar la Constitución para que el Estado deje de ser laico? Piénselo. Punto número 3. Estados laicos. De ser presidenta de la República de Honduras, voy a presentar una reforma constitucional para que el Estado de Honduras deje de ser laico y para colocar a Dios como el único ser supremo, omnisciente, omnipresente y todopoderoso, para que pueda dirigir la vida de cada hondureño y máxime la vida de las personas que estamos o vamos a dirigir el país. Comienzo con la frase de George Santayana, filósofo hispano-norteamericano nacido en Ávila, pero criado en Harvard, que dice lo siguiente, escúchala bien: aquel que olvida su historia está condenado a repetirla. La separación de la Iglesia-Estado es el concepto legal y político por el cual las instituciones del Estado religioso se mantienen separadas y la Iglesia no interviene en asuntos políticos. La separación de la Iglesia-Estado está relacionada con la extensión de libertad de culto a todos los ciudadanos, no a unos cuantos, y se condiciona a partir de este derecho la relación entre el Estado y la Iglesia. Para que usted permita que el Estado no sea laico, deberá elegir cuál es la religión que según usted debe interferir en los asuntos del Estado. La separación entre la Iglesia, obviamente sea esta anglicana, católica, luterana, presbiteriana y cualquier otra, y el Estado, es una idea que comienza a surgir a partir del humanismo durante el Renacimiento. Se consolida pues con la Ilustración por medio de la corriente filosófica racionalista, llegando a ser una política oficial durante toda la Revolución Francesa y obviamente la independencia de Estados Unidos y las revoluciones burguesas que buscan deshacer el llamado alianza entre el trono y el altar. Le pongo esto en palabras fáciles para que entiendan. La creencia o elección de religión es una decisión personal que, según sus escritos, esta no debe ser impuesta. La ley, por su parte, dentro de las sociedades, es una orden que se debe cumplir. Usted no puede obligar a alguien a creer en una ideología, pero sí puede hacer que él o ella cumpla la ley. Además, obligar al Estado a dejar de ser laico estaría dejando a un lado a personas que tienen otra religión que no sea la predominante en Honduras o inclusive su creencia personal. También aquellas que se consideran ateos, por ejemplo, su gobierno no podría incluirles a ellos y simplemente les dejaría a un lado considerándoles ciudadanos de segunda categoría. En cuanto a la política, esto es un error como líder, ya que los líderes gobiernan para todos y no para un sector pequeño de la población. La aberración en este caso no es la diversidad sexual, sino el Estado que ha permitido a candidatos sin previa educación ejercer un cargo de elección popular. El ser electo por las mayorías no significa que vaya a gobernar solamente para las mayorías. Su compromiso es gobernar para todos y para todas por igual. Para romper un tabú hay que hablar del tabú. Suscríbete a mi canal de YouTube a través de mi página web www.marioshower.com.